Hola chicos, Geología 26.1. Aunque en realidad este vídeo es mixto. Más que mixto, es una intersección. Es decir, entre el campo de la geología y el campo de la biología, o vida, hay un momento en que hay que tratar el tema de cómo la geología propicia, da sustrato, soporte para que arraigue la vida. En este momento estamos. Lo he dado el nombre de Geología 26, lo podría haber dado el nombre también de Biología, pero que sepas ya que es el momento de la entrega. La Tierra hace la entrega a la vida. Nace la biosfera. De la geosfera, materia inerte, nace la biosfera. En ese momento estamos. A partir de aquí daremos por completada la serie de geología, prácticamente estará cerrada. Y de la serie de biología, que empecé con la célula, en este momento está inacabada, es decir, que continúa y lo que queda. Pero aquí en este intervalo hay también otras lecciones u otra materia de biología que empezaremos a ver. Es decir, que la serie de biología se nos quedará ahora como una serie que crece por la parte izquierda y crece por la parte derecha. Porque el primer vídeo que tengo aquí, que es el 030, el biolog, o el CN, no sé todavía cómo estará. CN sería la nomenclatura antigua, aunque sea la que aparezca en la pizarra, y la nueva va a ser biología. Eso sí, el vídeo era el 030, que empieza aquí, el 030. O sea que aquí estarán, pues desde el 26 que hago ahora, aquí estarán los vídeos que serán de los capítulos o lecciones 27, 28 y 29 para empalmar con la 30 que está aquí. Claro que estos no serán 3 capítulos simples, sino que serán ramificados 27.1, 27.2, etc. Espero haberte aclarado un poquito. En sucesivos comentarios te lo iré aclarando más porque seguramente lo necesitarás. Pero bueno, que empiezo con el 26.1. Y dice, el suelo como asiento de la vida. A la Tierra ya no la llamamos planeta, ni la llamamos geotal, no, le llamamos con un suelo, con un nombre doméstico, con un nombre cariñoso, suelo, aquello que pisas, pon los pies en el suelo, nos dicen muchas veces, es que no tienes los pies en el suelo. Bueno, pues el suelo como asiento de la vida. Y en el número 1 empieza concepto de sustrato. Concepto de sustrato. O sea, el título general puede ser el suelo, que era como asiento de la vida. Y ahora empieza dándonos el concepto de sustrato. Será porque va a ser importante en todo este capítulo de intersección. El sustrato constituye la superficie sobre la que se apoyan o desplazan los organismos o el material sólido en cuyo interior transcurre total o parcialmente su vida. O sea, que el volumen, superficie o volumen, en el que los seres vivos se asienten, se apoyan, o se apoyan,
o se desplazan. O se desplazan. Total o parcialmente. Totalmente o parcialmente. Por ejemplo, porque las aves, pues sí, se sustentan, pero otras veces están en el elemento aire. O parcialmente. El material sólido, en cuyo interior transcurre. Están aquí los anélidos, las lombrices, etc. O sea, transcurre dentro de esto. Dice total o parcialmente su vida. O sea que esto sería el sustrato. No nos ha especificado cómo queda la cuestión marina, porque cuando nos ha dicho elemento sólido, nos ha descolocado un poquito y nos ha impedido coger ya la masa de agua. No se calificará dentro del concepto sustrato. Vamos a seguir con aclaraciones de este concepto. El hallazgo de un sustrato adecuado es de importancia capital para la vida de la mayoría de las plantas y animales. Es decir, en la calidad del sustrato se les va las oportunidades de desarrollo, reproducción, etcétera, de la vida de plantas y animales. Por lo que en el transcurso de la evolución se observa la aparición de diferentes procedimientos encaminados a resolver esta o esa necesidad. Un método muy generalizado consiste en la dispersión de semillas, que caen en el sustrato, esporas de los líquenes y de los hongos, que caen también en el sustrato después de haber caminado por el aire, sobre todo las que tengan un sistema anemófilo, que decíamos, es decir, amigo del viento, los soplillos, las sámaras, pero sobre todo las esporas. Mis profes decían que cuando hacíamos así con la mano, atrapábamos sin querer 300, 400, 500 esporas de hongos sobre todo y de otros seres vivos que son esas esporas las que al caer en un sitio propicio, incluida nuestra piel, pues germinan. Y era lo que despistaba a aquella saga de científicos muy bien pensantes que ante la sorpresa de que la vida, el hongo, la vellosidad de verde que nacía en el tomate y en el pan, cuando es invadido por un hongo, lo atribuían a la generación espontánea. Es decir, algo así como la creación de la nada. No había nada. Bueno, no había nada, no tenían procedimientos visuales, técnicos, microscopio, etcétera, para ver los millones de esporas que están en todo momento pululando. Eso lo sabe bien la piel. La piel, que es nuestra barrera, que es nuestra frontera, nuestra defensa contra todas esas esporas, algunas de las cuales pues, podrían ser peligrosas si lograsen entrar en el interior. Bueno, dice, un método muy generalizado consiste en la dispersión de semillas, esporas o larvas. Larvas que se meten en el sustrato y luego se desarrollan. En cantidades tan considerables, tan abundantes como las que te acabo de decir con las esporas, que aseguran el que algunas de ellas caigan en terreno fértil. Como la parábola del sembrador, unas cayeron en un erial, otras cayeron en el camino, otras cayeron tal, y otras por fin cayeron en tierra fértil. Bueno, pues eso la naturaleza lo tiene resuelto. Bueno, lo ha resuelto a base de la abundancia. Si a unas pocas, por probabilidad, a lo mejor caen todas en un sitio estéril y no me reproduzco.
Nada, nada, de hace pocas, nada. Muchísimas, millones. ¡Buah! Y entonces, aunque unas caigan en terreno estéril, otras acabarán cayendo en terreno fértil, en un sustrato benéfico. La mayoría de las plantas terrestres utilizan este método y a pesar de que solo una pequeñísima fracción de semillas, a lo mejor solo, pues qué sé yo, puede llegar hasta el orden de las millonésima parte de las semillas producidas, alcanzan el terreno apropiado para su desarrollo. Generalmente es suficiente para la perpetuación de la especie. Fíjate que esto se prolonga incluso al terreno de los espermatozoides. Los espermatozoides que en cada eyaculación se producen miles, me atrevería a decir millones, no lo sé, a lo mejor meto la pata. ¿Para qué? Para que solo uno llegue a fecundar el óvulo. ¿Por qué tal producción? Por la misma razón, para mayor seguridad. Si tú fueras a jugar a un casino y, ojo, edad y más cosas hace falta para entrar en un casino, y te dijera, mira, si colocas una bolita de estas 32 casillas o de estas tal, si colocas una bolita en el tal y otra en el tal y otra en el tal, y tú dirías, oiga, ¿y por qué no coloco bolitas en todas? Dices, bueno, colóquelas. Claro, tendrías la seguridad de que te toca seguro. Claro, que el señor que ha organizado el juego ha hecho que tu pérdida de las no acertadas sea mayor que el beneficio que te dan por la acertada. Entonces no sale a cuenta a apostar a todos. Bueno, otros animales y vegetales, en vez de dejar al azar la probabilidad de encontrar el sustrato apropiado, lo buscan activamente. O sea, buscan un sustrato, buscan el sitio, buscan el paraíso terrenal, nunca mejor dicho, como ocurre, por ejemplo, con los salmones. Fíjate, dice que remontan el curso de los ríos para depositar los huevos en las aguas dulces y frías, dos características necesarias para su reproducción, dulces y frías, de la cabecera de los mismos. Y en el intento muchos pierden la vida. Pero la naturaleza sabe que algún salmón llegará y que solo con la puesta, con la que así se llama el acto de poner los huevos, de esos salmones, por una parte el macho y por otra parte la hembra, será suficiente para repoblar la población de salmones de toda esa cuenca. Diferentes clases de sustratos. Diferentes clases de sustratos. Tenemos una incógnita tú y yo. Y es, si ahora en lo sucesivo van a coger sustrato como sinónimo de suelo o suelo como sinónimo de sustrato. De momento nos ha quedado ya, creo que bastante clarito, lo que es el sustrato. Diferentes clases de sustratos. Vale. Y empezamos por los sustratos, diferentes clases de sustratos. Los no derivados de rocas. Los no derivados de rocas. Porque va a haber derivados de rocas y los no derivados de rocas. Los sustratos más comunes son los múltiples derivados de las rocas, que más tarde consideraremos. Pero antes, es decir, los sustratos son derivados de las rocas, de la disgregación de las rocas, de la erosión de las rocas, se ha ido formando ese sustrato. Dice, los vamos a ver luego, pero antes de empezar con ellos, vamos a ver otros que no son derivados de la roca. Y aquí es donde creo que nos va a meter el agua. Sustratos no derivados de las rocas, el agua. Entonces aquí le teníamos que decir, oiga, pues antes nos ha dicho que el sustrato debía ser sólido. Pero ahora admite el agua como un sustrato entre los no derivados de la roca. No derivados de la roca y empieza con el agua. No siempre el sustrato tiene superficie dura.
La superficie del agua de un estanque es el sustrato de algunas algas. Se colocan sobre ella, se meten en ella, así como de ciertas plantas superiores, como el famoso nenúfar. Bien, también algunos animales, como los zapateros, que van con sus patas largas, dándonos envidia y desafiándonos, diciendo: vosotros, humanos, no podéis hacer esto, os hundís como piedras. Y nosotros los zapateros, mira, qué alegremente vamos por el agua, caminando. Y también las larvas de mosquito. Por eso, cuando queremos impedir mosquitos, lo primero que hay que hacer es quitar todo rastro de agua que haya en las proximidades. ¿Por qué? Porque los mosquitas madres saben dónde poner los huevos, en las aguas de los alrededores de sus proximidades. Y allí nacen las larvas que al principio son acuáticas, las larvas de mosquito. Dice, la utilizan como sustrato, fijándose estas en la parte inferior de la superficie. Es decir, si está el agua aquí, las larvas de mosquito se ponen aquí, en la parte inferior. Y aquellos, el nenúfar y los zapateros, bueno, sobre todo los zapateros se ponen ahí con sus largas patitas. La larva de mosquito y el zapatero. Uno por encima y otros por debajo de la superficie del agua. Esto permite al hombre exterminar las plagas de mosquitos extendiendo aceite. Si echan aceite, que se va a quedar encima del agua, entonces al mosquito se le impide ya sus funciones vitales, entre otras seguramente respirar, que respirará seguramente por branquias al principio. Luego ya sería, bueno, por branquias o por tráqueas. Tráqueas va a ser lo definitivo, es decir, los tubitos de aire. Y branquias son las de los peces que son capaces de sacar el oxígeno disuelto del agua. Mira, esa es una pregunta o es una cuestión de internet. De mirar, la larva de mosquito, tipo de respiración. Interesante. ¿Me puedes decir algo si lo encuentras? Dice, extendiendo aceite o sustancias tóxicas. Veneno, que quedan ahí flotando encima del agua. Pero claro, hay que echar venenos para los mosquitos, pero que no sean venenosos para las personas. Aunque sepamos positivamente que de ahí nadie va a extraer agua para beber. Pero no es conveniente arrojar venenos así a la naturaleza solo para impedir que una especie que nos es perjudicial no progrese. No. Esta es una gran controversia que existe entre los químicos, los labradores y los defensores de la naturaleza. Hoy se quejan los labradores cuando yo voy por el campo. Es que estos herbicidas no matan. He hecho herbicida y sigue saliendo la amapola y sigue saliendo para las hierbas. Dice, para herbicidas los de antes. Han cambiado las normativas, han hecho venenos más suaves y no es posible utilizarlos ya, los antiguos. Dice, sustancias tónicas por la superficie del agua de las charcas. Otro, no derivado de las rocas. La madera, o sea, otro sustrato no derivado de las rocas, la madera. Otro sustrato importante es la madera, donde hongos, o sea, los hongos. Aquí hemos dicho zapateros, bueno, algas, nenúfares, es decir, alguna planta superior, zapateros, insectos y larvas de mosquito. Y aquí en la madera empieza por decirnos los hongos, que a veces nacen en los mismos troncos sin esperar a estar caídos ni enterrados, pero como la corteza ya es una sustancia muerta, y el hongo es un ente saprofito, es decir, un sapro de podredumbre, de cadáver, de desecho de algo biológico, de cuerpo biológico, y fitoplanta, pues entonces ya puede comer del tronco. Igual que come de nuestra piel, que es sustancia muerta.
La epidermis exterior es sustancia muerta y entonces el hongo también puede comer de él. Bueno, no solo los hongos, sino las carcomas, que si no me equivoco son insectos lepidópteros, porque cuando son adultos y han hecho la metamorfosis salen maripositas, que salen durante muy poquito tiempo para ir a poner los huevos a otra madera. Y te va fastidiando el armario, y te va fastidiando la silla, y te va fastidiando todo lo que pilla. Y tienes que andar ahí con líquidos y con todo esto. Hoy los fabricantes de muebles ya dan barnices o los impregnan de sustancia. Una de las formas de librarse de las carcomas y de otras bacterias que se alimentan de la madera y la pudren es el someter la madera en cámaras cerradas a una baja presión, es decir, prácticamente hacer el vacío. Y entonces cuando están ya hechas en el vacío y ha salido el aire que estaba entre los poros de la madera, entre las celdillas, las famosas células como las del corcho, etcétera, pero que la madera también tiene, la madera seca, entonces ha sacado ese aire, lo ha dejado casi totalmente vacío. Entonces insuflan en esa cámara a baja presión, insuflan el gas o el líquido vaporizado del veneno, del antifúngico, es decir, antihongo o insecticida, y se impregna de tal manera en la madera, cuando la presión vuelve a compensarse, lo primero que entra a ocupar los huecos de la madera íntimos son estas sustancias. Y quedan muy bien preparados para defenderse de las agresiones de hongos y de tal. Y hoy vemos maderas sin pintar, con una coloración un poquito verdosa quizás, que aguantan muy bien el paso del tiempo. Que pensábamos que antes, sobre todo antiguamente, pensábamos que una madera a los 2 años podrida. A no ser que fuera una madera especial de estas que están con resina impregnadas del propio árbol, que esas pueden durar más que el acero y más que la piedra. Las maderas impregnadas de resina son una maravilla. Pero bueno, que ya me estoy disgregando. En fin, que estábamos hablando del sustrato de la madera, habitado por hongos, carcomas y termes. Los termes, yo los he visto, pero así como muy de pasada. Y me ha dado la impresión de que el terme es de la familia de la hormiga. Es decir, no es de los lepidópteros, sino de los himenópteros, que tienen alas membranosas, cuando las tienen, que normalmente no las tienen las obreras. Luego las tienen en un momento para ir a reproducirse volando. Yo creo que los termes, que son más temibles que las carcomas, porque los termes son capaces de cargarse una casa entera, y otros organismos encuentran un lugar adecuado para sus actividades y su alimentación. Otros sustratos, y no pienses que nos equivocamos, seres vivos. Podemos ser sustratos para otros seres vivos. Seres vivos. También puede ser sustrato otro ser vivo. Hay vegetales que viven sobre la superficie de otros organismos sin obtener de ellos alimentos. Es decir, hay unos vegetales, este es un vegetal, el cuerpo de un vegetal, y sobre este vegetal hay otro vegetal que se ha colocado sencillamente como sustrato. O sea, se ha posado y ha dicho, pues no estoy mal aquí. Oye, que no cojo alimento, es igual, ya me alimento yo porque tendré mis cloroplastos de clorofila para hacer la fotosíntesis, etcétera, y no necesitaré ser parásito de nadie. Sencillamente me pongo sobre, me pongo epi, sobre, y como yo soy un fito, soy una planta, aunque me han pintado como persona, soy una planta, pues soy un fito. Soy un epifito. Es decir, que soy una planta que me pongo encima de otra planta, un epifito. De igual manera, existen animales que se fijan o refugian en otros organismos y que tampoco extraen alimentos de ellos. Ahora mismo, pues, no me tengo presente ninguno, porque todos los que tengo yo
son de tipo parásitos, de tipo comensales, de tipo de simbiosis, pero así, que vivan encima de otro animal sin obtener nada de ellos a cambio, ni sean oportunistas de aprovecharse de ellos, en este momento no lo tengo. Pero lo que es cierto es que lo mismo que estos se llaman epifitos, como los otros son, si este es el animal base, el animal, y aquí está otro animalito, pues este sería un zoo, un animal epi, puesto sobre, es decir, estos serían epizoos. Las plantas serían epifitos y estos serían epizoos. A ver, sustratos no derivados de la roca. Bueno, aquí vamos a interrumpir este vídeo y acto seguido empezaremos el siguiente con los ya derivados, sí, derivados, derivados de las rocas. ¿De acuerdo? Venga chicos, hasta ahora.